Uno de los sectores en los que más emprendimiento encontramos en nuestro país es en el mundo de los videojuegos. Ya hubo una edad de oro en España en el videojuego y ahora también, aunque son muchos los estudios independientes que están consiguiendo sacar sus propuestas adelante, hay algunos que están trabajando al amparo de una gran compañía. Somos los únicos que apoyamos hace 5 años el desarrollo local de contenidos y poco a poco empezamos a lanzar los juegos en España, luego en España y Portugal, España, Portugal, Italia. Este año lideramos toda la estrategia de software infantil de PlayStation en Europa y también lo lanzamos los juegos en Estados Unidos, alguno de ellos. Analizamos la situación en el mercado y luego elegimos a los mejores partners. En este caso, pues bueno, con los mejores estudios de desarrollo nacionales. Sobre todo es un tema de talento. Ellos tienen el talento, nosotros tenemos los recursos y sobre todo asumimos ese riesgo de poder apostar por esos proyectos y ponemos todo en marcha para sacarlos adelante. Ahora mismo la situación nos ha costado mucho trabajo, pero al fin y al cabo yo creo que lo hemos conseguido y estamos ahora mismo en la punta de desarrollo local de contenidos para PlayStation. Y como ejemplo tenemos a los chicos de Virtual Toys. Ya han sacado un montón de juegos al mercado y ahora al amparo de Sony están preparando la nueva entrega de Cars 2 para portátiles. Bueno, Fanny, coméntame un poco cómo es el proceso de un emprendedor que se mete en el mundo de los videojuegos en España, porque ya hubo una época dorada. ¿En dónde se podría decir que estábamos ahora? Bueno, ahí hay para todos los gustos, todas las opiniones, ¿no? Efectivamente hubo una época en la que España era un polo importante de desarrollo de videojuegos. Estamos hablando de la época de Spectrum y aquellos años. Y luego, pues, por distintos motivos, yo creo que el básico es porque en España nunca se ha entendido que la industria del videojuego es una industria seria y una actividad seria, y tampoco se ha entendido que hace falta invertir para luego poder recoger y entender que es un sector que era y sigue siendo muy rentable. Pues eso hizo que no hubiera editores y por lo tanto, a medida que los desarrollos iban siendo más complejos porque las plataformas iban creciendo en capacidad y en complejidad, pues yo creo que se quedó sin financiación, sin apoyo, y hizo que desapareciera quizá o que desapareciéramos de estar en la cúspide en aquel momento del desarrollo de videojuegos, ¿no? ¿Y cómo ha hecho Virtual Toys para empezar a estar ahí ahora, en la actualidad? Nosotros empezamos un poco más tarde de aquella época y bueno, empezamos muy jóvenes, ¿no? Entonces empezamos con ilusión, nosotros nos gustaban mucho los videojuegos, Jesús y yo, que es mi socio y fundador y amigo desde chiquititos, y bueno, pues traíamos un grupo de música y yo me gusta mucho la música y él es formación informática y venga Fanny, vamos a hacer videojuegos, que es lo que nos gusta, ¿no? Yo programo y tú compones. Pues venga Jesús, adelante. Entonces enseguida sí que montamos la empresa porque sí que entendíamos las necesidades de lo que supone hacer un videojuego, sí que lo conocíamos. Y montamos la empresa para darle seriedad, si quieres decirlo de alguna manera, y para poder acoger financiación para nuestros proyectos. Pero básicamente empezamos con ganas de hacer videojuegos, que era lo que nos gustaba en aquel entonces, ¿no? Y ahora digamos que tenéis, entre comillas, un padrino, bueno, gente para que trabajéis que es una gran multinacional. ¿Cómo es ese proceso? ¿Os da más facilidades? ¿Algo quizá de mayor estabilidad por afrontar a lo mejor proyectos más grandes? ¿Cómo es esa relación? Hombre, trabajar con un editor y en este caso trabajar con Sony, que es uno de los más importantes y además propietario de su propia tecnología y de sus propias plataformas, sus propias consolas, pues te da tranquilidad en ese sentido, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? En nuestro caso, nuestra experiencia ha sido muy positiva. Y también la iniciativa de Sony de promover el desarrollo local en España pues es fundamental. Antes te decía, respecto a la edad de oro del videojuego español, que faltaban o que ha faltado tradicionalmente en España la figura del editor, del publisher, como decimos nosotros en el sector de los videojuegos. Gente que apueste por el desarrollo, porque en España hay talento, pero lo que no ha habido alguien que realmente apostara, o sea, no ha habido el canal para vehiculizar ese talento, ¿no? Entonces, en este caso, por la iniciativa de Sony, eso ha sido fundamental. Llevan ya varios años, van a más, cada vez más títulos, cada vez con mayor cobertura. Nuestros títulos salen en Europa y Estados Unidos.
y la verdad es que estamos encantados. Sí, y que se vaya a lo mejor notando más y que se publique más, a lo mejor más allá de nuestras fronteras. Estáis con Cars 2, que aparte de estar con Sony, que lo va a sacar para la PSP, también implica estar con Pixar, otra gran compañía, otro caballo de batalla con el que lidiar, pero también, claro, es una promoción muy grande, porque si no me equivoco creo que Cars es la franquicia que más vende en merchandising y productos asociados, ¿no? En los chavales, por juntar coches y películas de dibujos es una fórmula de éxito, ¿no? Efectivamente, Cars es la franquicia que más ha vendido y que más vende y que más cuya notoriedad se ha mantenido en el tiempo. Yo siempre lo decía, tú ibas a un grandes almacenes, a la sección de niños de mochilas, se veía la mochila de la licencia de turno y la mochila de Cars, los lápices de la licencia de aquel momento y los lápices de Cars. Todo así, ha sido sorprendente, ¿no? Luego además, no solo es que sea videojuegos y coches, es que además en Cars han sabido conjugar muy bien un personaje vivo y con un coche, ¿no? Con un vehículo, y realmente al final tú ves a Rayo McQueen y no ves un coche, ves una persona, ves un personaje con su personalidad y con sus problemas y sus alegrías. Y eso es lo que imagino que tendréis que intentar plasmar lo más fiel posible en el juego, ¿no? Claro, esa es cuando nosotros nos plantean hacer un juego de Cars, inmediatamente reparamos en ello, en que no tiene que ser un juego de conducción al uso, sino un juego que le transmita al jugador el mundo de Cars y que se pueda meter dentro de ese universo, dentro de la vida de Cars, que son las carreras porque es un coche, pero es un personaje, ¿no? Y que también pues perciba sus emociones, que puedas ver la cara. Y luego también es un juego dirigido al público infantil, con lo cual también los juegos de conducción estrictos, de pura, nos parecen juegos un poco difíciles, un poco frustrantes, ¿no? Que tienes que ser muy habilidoso y practicar mucho y tal. Y aquí lo que buscamos es que empieces a jugar y enseguida te metas en el mundo de Rayo McQueen, de Cars, y te olvides un poco de la conducción y estés más en eso, en interactuar con otros coches, en los obstáculos, en coger los objetos que te encuentres en el circuito. Bueno, pues Fanny, muchísimas gracias y nos quedamos un rato jugando ya que estamos aquí. Pues nada, aquí lo tienes. Venga.